Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video del curso de Introducción a la Economía, capítulo número 2, Pensar como economista. Ahora vamos a ver lo que es un modelo económico. Los modelos económicos son útiles para los economistas porque nos permiten explicar situaciones que están sucediendo en la realidad. Un modelo económico no es otra cosa que una versión simplificada y resumida de sucesos. Para desarrollar un modelo económico es necesario establecer supuestos. Los supuestos son condiciones que se requieren para desarrollar los modelos económicos. Por ejemplo, la curva de la demanda tiene pendiente negativa porque ceteris paribus, menores precios implican mayores cantidades demandadas. En este caso, para explicar este modelo económico, el supuesto es ceteris paribus, que significa que todo lo demás permanece constante. Hay diferentes modelos económicos, pero bueno, vamos a ver dos, los más importantes. El primero es el diagrama del flujo circular. Es un modelo visual de la economía que muestra cuánto dinero circula entre lo que son las empresas y las familias a través de los mercados. Acá vamos a suponer que hay un mercado de bienes y servicios y un mercado de factores de producción. Y hay dos agentes económicos que son las empresas y son las familias. Las familias son aquellas que van a comprar y consumir los bienes y servicios y por lo tanto van a obtener un gasto, van a gastar cuando compren en el mercado de bienes y servicios, pero las familias en este ejemplo van a ser dueñas de los factores productivos, capital, trabajo, tierra, y lo van a vender al mercado de factores de producción y por eso van a obtener un ingreso. Las empresas, en cambio, van a encargarse de producir y vender los servicios y van a obtener un ingreso por la venta de esos servicios, pero tienen que contratar la mano de obra y en sí los factores productivos y por lo tanto van a tener que pagar salarios y es un dinero que sale. Un segundo modelo es la frontera de posibilidades de producción, o conocida como FPP. Es una gráfica que muestra combinaciones de producción en una economía. Normalmente son dos tipos de bienes y muestran los diferentes tipos de combinaciones que se pueden acceder con los factores productivos y la tecnología con la que se dispone. Por ejemplo, acá tenemos computadoras y tenemos automóviles. Entonces, la FPP tiene esta forma. Cada punto representa combinaciones de bienes a los cuales puede acceder la economía. Todos los puntos que están por debajo de la curva son puntos factibles. No todos los puntos factibles son puntos eficientes. Por ejemplo, el punto D es un punto factible, pero no es un punto eficiente. ¿Por qué no es eficiente? Porque no se están aprovechando todos los recursos posibles. De hecho, el concepto de eficiencia tiene que ver con la situación en la cual se puede mejorar en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, el punto A es un punto mejor que el D, es un punto en el cual se puede mejorar en ambos sentidos, ¿no? De 1000 aumenta a 2200 y de 300 en cambio aumenta a 600. Los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción se denominan puntos eficientes. El punto que está sobre la frontera de posibilidades de producción se denomina punto inalcanzable, porque no se puede llegar a este punto dado los factores de producción que existen en esa economía. Estos puntos, el F, el A, el B y el E, son puntos eficientes porque no hay una manera en que pueda mejorar sin que empeore en uno de ellos, ¿no? Se llama, lo que se llama en economía la eficiencia en el sentido de Pareto. Acá también en la FPP se puede ver los conceptos de costo de oportunidad. Por ejemplo, en el punto A, si yo quiero producir, yo quiero obtener más automóviles, yo necesito renunciar a, yo quiero obtener 100 automóviles más, necesito renunciar a 200 computadoras. Es decir, el costo de oportunidad de producir 100 automóviles más es 200 computadoras. Esto me determina que el costo de oportunidad no es una constante en la FPP, sino que depende de las dotaciones iniciales. La frontera de posibilidades de producción es cóncava porque
Básicamente acá en el punto F, el costo de oportunidad de producir automóviles es bajo porque existen bastantes computadoras y por eso es más plano aquí. En cambio acá en el punto E, el costo de oportunidad de producir automóviles es alto porque existen pocas computadoras. La FPP se puede desplazar, en un avance tecnológico podría desplazar la FPP, eh, ya que obviamente la tecnología haría que se puedan producir más computadoras. Acá se puede observar cómo el avance tecnológico, suponiendo que las computadoras se especializan en temas de tecnología o su factor productivo intenso es la tecnología, entonces la FPP se va a desplazar de esta forma, ¿no? Y se obtiene un punto, por ejemplo, eficiente, diferente a el punto G acá es mucho más eficiente que el punto anterior. Vamos a ver ahora los conceptos de ventaja absoluta y ventaja comparativa que están relacionados a temas más de comercio internacional. Un país debe exportar aquel bien en el que posea ventaja absoluta. Esa fue una declaración de Adam Smith, denominada ventaja absoluta. Adam Smith fue un economista clásico, autor del libro Las riquezas de las naciones, allá por 1776. Algunos lo consideran el padre de la economía y realizó aportes muy importantes que hasta ahora se siguen analizando, por ejemplo, el tema de la mano invisible, pero entre otras cosas también aportó el tema de las ventajas absolutas. Y ventajas absolutas fácilmente me dice que el número de horas hombres empleadas para producir ese bien es más bajo comparado con los demás países. En este caso, si se cumple esto, un país tiene ventaja absoluta en la producción del bien. En otras palabras, si yo me demoro menos en producir algo, pues tengo ventaja absoluta en la producción de ese bien. Por ejemplo, hay dos bienes, tenemos autos y banano. Hay dos países, Japón y Ecuador. En Japón se necesitan 10 horas hombre para producir una unidad de automóvil. En Ecuador se necesitan 25 horas hombre para producir una unidad de automóvil. Para producir una unidad de banano, en Japón se necesita 20 horas hombres y en Ecuador se necesitan solamente 12 horas hombres. Entonces, de acuerdo a la teoría de ventaja absoluta, Japón tiene ventaja absoluta en la producción de autos porque 10 es menor a 25, es decir, emplea menor horas hombre que Ecuador. Por lo contrario, Ecuador tiene ventaja absoluta en la producción de banano porque emplea o se demora menos en producir una unidad de banano en comparación a Japón. La conclusión, de acuerdo a la teoría de ventaja absoluta, es que Ecuador debe exportar bananos y Japón debería exportar autos y de esta manera se puede realizar el comercio. ¿Qué pasaría en cambio en esta situación en la cual cambian el número de horas que se debería emplear para producir una unidad de bien? En esta situación, Japón tiene ventaja absoluta en la producción de autos porque se demora menos tiempo en producir una unidad de autos, pero también Japón tiene ventaja absoluta en la producción de banano. Entonces bajo esta situación, eh, indefiniría o simplemente no tendría sentido el intercambio comercial y por lo tanto no se podría realizar el comercio. Es cuando nace la teoría de David Ricardo. Ricardo fue discípulo de Smith. Ricardo también fue un economista clásico quien desarrolló el concepto de la ventaja comparativa. Un país debe exportar aquel bien en el que posee ventaja comparativa. ¿Cómo se mide el concepto de ventaja comparativa? El costo relativo de producir un bien es más bajo comparado con los demás países. Entonces, podemos partir de esta situación inicial en la cual no había comercio de acuerdo a ventajas absolutas. Acá pueden ver 80, 90, 120, 100. Y ahora lo que vamos a calcular es el costo de oportunidad para aplicar el concepto de ventaja comparativa de David Ricardo y saber qué país puede comercializar. Si nosotros dividimos 80 para 90 y 120 para 100, en el primer caso nosotros encontramos el costo de oportunidad de producir automóviles y acá en Japón, y si dividimos 90 por 80 encontramos el costo de oportunidad de producir banano, ¿no?
Es decir, el costo de oportunidad es lo que yo sacrifico para producir una unidad de ese bien. Acá en Ecuador, si yo divido 120 para 100, lo que estoy hallando es el costo de oportunidad de producir automóviles y lo que yo tengo que sacrificar para producir automóviles, y acá 0,8 es lo que tengo que sacrificar para producir ganado. Entonces, de acuerdo al concepto de ventaja comparativa, Japón tiene ventaja comparativa en la producción de autos porque obviamente 0,89 es menor a 1,2. Ecuador tiene ventaja comparativa en la producción de banano porque 0,8 es menor a 1,3. Es decir, Ecuador sacrifica menos para producir una unidad de banano que Japón. La conclusión, de acuerdo a la teoría de ventaja comparativa, es que Japón exporta autos y Ecuador exporta banano, y de esa manera se realiza el comercio entre los dos países. Ahora vamos a diferenciar entre los conceptos de microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones y obviamente interactúan en un mercado. Microeconomía no es que estudie lo pequeño, macroeconomía es estudiar lo grande, de ninguna forma. Empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes son estudiadas por la microeconomía. La decisión de cuántos empleados, por ejemplo, contratar, cuántos empleados debe contratar una empresa, son temas de la microeconomía, el tema también de la producción de las empresas, entre otras cosas. La macroeconomía, en cambio, estudia los fenómenos de toda la economía en su conjunto y que afectan a toda la población. Por ejemplo, el desempleo, la inflación, el crecimiento económico, eh, son temas de la macroeconomía. Hay dos tipos de afirmaciones también en economía que se utilizan bastante y es importante saber la diferencia en las afirmaciones positivas y las afirmaciones negativas. Las afirmaciones positivas son enunciados que buscan describir la realidad como es. eh, Son afirmaciones basadas en evidencia. Las afirmaciones negativas, en cambio, son enunciados que buscan describir la realidad como debería ser. Por lo tanto, son sujetas a juicios de valor, a ética, entre otras cosas. Por ejemplo, en el caso de las afirmaciones positivas, yo digo que la renta disponible afecta al consumo. A mayor renta disponible, mayor consumo, entonces estoy dando una afirmación positiva porque me estoy basando en una evidencia, ¿no? Acá he puesto un ejemplo. Juan dice, la legislación sobre el salario mínimo provoca desempleo. María, en cambio, dice, el gobierno debería subir el salario mínimo. ¿Cuál afirmación es positiva? ¿Cuál afirmación es normativa? Pues obviamente Juan dice que la legislación sobre el salario mínimo genera desempleo, entonces él está diciendo que este tipo de política va a generar desempleo, está haciendo una relación de causa y efecto. Por lo tanto, Juan está haciendo una afirmación positiva. María dice, el gobierno debería subir el salario mínimo, pero no justifica por qué. Entonces ella está haciendo un juicio de valor. En afirmaciones positivas yo hablo como científico, en afirmaciones negativas hablo más como un asesor político. Aquí hay algunos ejercicios de aplicación. A continuación se presenta una lista de temas, agrupados bajo las categorías de macroeconomía y microeconomía. La decisión de una familia acerca de cuánto dinero va a ahorrar, como es familia, va a estudiarlo la microeconomía. El efecto de las regulaciones del gobierno en la emisión de gases de automóviles, como es una situación que va a afectar a todos, es un tema de un estudio de la macroeconomía. El impacto de un mayor ahorro nacional en el crecimiento económico es un tema de macroeconomía porque afecta obviamente a toda la población. La decisión de una empresa de cuántos trabajadores a contratar es un tema de la microeconomía porque básicamente es el estudio de una empresa. La relación que existe entre tasa de inflación y la cantidad de dinero que circula en la economía es una situación, obviamente, que afecta a todos, una situación agregada, por lo tanto lo estudia la macroeconomía. Clasifique las siguientes afirmaciones en positivas o normativas y explíquelas. A corto plazo, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva entre inflación y desempleo. Esta es una afirmación positiva porque obviamente estoy diciendo que hay una relación entre la inflación y el desempleo. Hay una causa y un efecto, ambas variables están relacionadas.
una reducción de la tasa a la que crece la cantidad de dinero que se pone en la economía reducirá la tasa de inflación. Nuevamente estoy haciendo una afirmación positiva porque estoy dando una relación de causa y efecto entre la cantidad de dinero que está circulando en un país y la tasa de inflación. El Banco Central debería reducir la tasa de crecimiento de dinero que circula en la economía. Dado que simplemente lo estoy enunciando, estoy dando una especie de consejo político, este es un enunciado normativo. La sociedad debería exigir a los beneficiarios de asistencia social que busquen trabajo. Como no estoy diciendo, no estoy justificando por qué se debe dar esto, es una definición normativa, una enunciado normativo. Impuestos menores provocan más trabajo y más ahorro es una afirmación positiva, porque estoy relacionando a los impuestos con el mercado laboral y que también con temas de ahorro. Una relación causa y efecto.